Continuamos con las noticias de Contexto Global. Mi nombre es Ángela Gómez y regreso con ustedes para las noticias más importantes de esta noche. Vamos a los titulares. En la víspera de que se cumpla un mes de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió a la encargada de negocios de la Casa Blanca para hablar de la agenda común. Y poco después anunció al representante diplomático venezolano en Washington. Cuba y Estados Unidos están en comunicación. El viceministro de Relaciones Exteriores de la isla dijo que hay disposición para un diálogo significativo. Es la primera señal de acercamiento después de la incursión en su aliada Venezuela, que vino acompañada de amenazas al suministro de petróleo para el gobierno comunista. Tenemos reporte. Y hay expectativa en Colombia, en la previa de la reunión de su presidente, Gustavo Petro, con Donald Trump este martes en la Casa Blanca. Después de meses de tensiones por la migración en Gaza o Venezuela, los presidentes rebajaron el tono y su cara a cara coincide con el año electoral en la nación caribeña. Analizamos. Además, en los deportes hablaremos de fútbol porque el portugués Cristiano Ronaldo no participó de la victoria del club este lunes por la Liga de Arabia Saudita. ¿Cuáles fueron las razones para su ausencia? Lo veremos en minutos con Luis Méndez Urich. Pero además hablaremos de economía. Vamos a desglosar el presupuesto de Francia de 2026, que fue aprobado después de semanas de intensas negociaciones que pusieron en peligro el cargo de Sébastien Lecornu. La ampliación en minutos con Daniela Blandón. Primero el informativo. Y abrimos en Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, acogió a la embajadora estadounidense Laura Dogu para discutir la agenda común en el marco del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington, rotas desde 2019. El encuentro se dio después de que la representante de la Casa Blanca se reuniera con el canciller venezolano Iván Gil y justo en el día antes de que se cumpla un mes desde que las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro. Un mes en el que el gobierno interino ha liberalizado el sector petrolero y ha prometido una amnistía general, de acuerdo con las exigencias de la administración Trump. Tras este encuentro del lunes, Rodríguez designó al ex canciller Félix Plasencia como nuevo representante diplomático ante Estados Unidos. Precisamente Donald Trump se felicita de que Venezuela ya no sea un apoyo para Cuba. Después de amenazar con aranceles a los países que envíen petróleo al territorio cubano, reforzando el bloqueo económico que Washington ya impone a la isla desde hace más de 60 años, el presidente estadounidense aseguró que su administración mantiene diálogos con los más altos cargos de La Habana. Aunque la isla admitió contactos, aún no hay conversaciones formales. Nuestro corresponsal Luis Muñoz nos amplía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que hay negociaciones con Cuba y que un acuerdo está cerca, pero desde La Habana no han confirmado ningún tipo de conversación hasta este momento. El último gesto desde La Habana a Washington se produjo la pasada noche en un comunicado del gobierno cubano en el que afirmaban que están abiertos a entablar un diálogo, pero siempre y cuando sea desde el respeto, la igualdad y la no injerencia en los asuntos internos. Este tono contrasta con los que se produjeron desde Cuba después del anuncio oficial de Donald Trump de que iba a aplicar aranceles a aquellos países que exportaran petróleo a la isla caribeña. De hecho, este mismo sábado, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel lideró una sesión de ejercicios vestido de verde militar en una sesión preparatoria para lo que han denominado la guerra de todo el pueblo. Y un día antes, en otro comunicado del gobierno cubano, este terminaba con la frase mítica: patria o muerte, venceremos. Pero más allá de estos gestos, también hay que destacar que este lunes el canciller cubano Bruno Rodríguez está de gira en Vietnam en una misión como enviado especial, y este mismo lunes también ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo ruso Sergei Lavrov, en la que este le ha mostrado su rechazo a las últimas medidas aplicadas por Estados Unidos. Pero más allá de lo oficial, en redes sociales crecen rumores sobre el contenido de estas negociaciones, sobre quiénes la lideran e incluso las sedes donde muchos aseguran que se están produciendo en México.
cabe destacar, para terminar, que desde el triunfo de la Revolución en 1959, todos los gobiernos de La Habana y Washington han mantenido conversaciones, algunas oficiales, pero muchas de ellas secretas. Y continuamos este martes. Donald Trump recibirá a Gustavo Petro en la Casa Blanca. Para el gobierno de Colombia, la reunión tiene como objetivo rebajar las tensiones con la administración republicana, desatadas por una variedad de temas como Gaza, la migración o el narcotráfico. Y después de que el presidente estadounidense amenazara a su homólogo colombiano con correr la misma suerte que Maduro. La expectativa es alta, aunque ambos han rebajado el tono. Vamos al análisis con Óscar Palma, profesor de la Universidad de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales en el Rosario. Hola, Ángela, buenas noches. Gracias, profesor. Y situemos primero este encuentro en contexto. Después del ataque de Venezuela en año electoral para Colombia y después de que Trump asegurara que Petro era un narcotraficante. Sí, correcto. Llega en un momento de muchísima tensión. De cierta forma, la historia entera de la relación bilateral bajo Petro con Estados Unidos no ha sido muy positiva, con muchos desencuentros, con muchas aclaraciones, afirmaciones en Twitter, uno en contra del otro. Se generó un clima tremendamente negativo y en el contexto justamente de esta operación en contra de Maduro, pues aparece el nerviosismo en Colombia, la posibilidad de que algo similar ocurra en Colombia. Y esto lleva pues a la necesidad de realizar una conversación directa entre el presidente Petro y el presidente Trump para liberar de cierta forma estas tensiones que existieron entre los dos aliados. De nuevo es Colombia siendo uno de los más importantes aliados de Estados Unidos en todo el continente. Donald Trump dijo este lunes que Petro ha cambiado mucho su actitud desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y tendrá Petro que agachar la cabeza como lo han tenido que hacer otros líderes en encuentros con el jefe de la Casa Blanca antes que él? Sí, no. De cierta forma, sí hay unos canales de comunicación diplomáticos que ayudan a reducir esas tensiones. El solo hecho de que Trump haya tomado el teléfono y haya hablado con Petro, de cierta forma ayuda a alivianar esas tensiones. Pero hace relativamente poco volvió en un gran discurso, en un discurso largo de Petro en Colombia, en Bogotá, volvió a afirmar, a dar declaraciones en contra de la captura de Maduro, de cierta forma criticando a Donald Trump, y mucho se hablaba de que podía ser un momento que dañaría como esa dinámica buena, positiva, que se venía dando entre los dos y que podía poner en riesgo la reunión de mañana. Pero parece que no va a ser así, parece que vamos a ver la reunión y lo que pase allí, bueno, no sabremos tal vez, o tal vez sí, pero quién sabe si va a tener que agachar mucho la cabeza frente al presidente de Estados Unidos, como otros de cierta forma han tenido que hacerlo. Bueno, pero es que además hay que tener en cuenta que hay mucho en juego para el colombiano porque estamos en año de elecciones presidenciales y de lo que pase mañana en la Casa Blanca, pues podrá salir un impacto directo para el clima electoral en Colombia. ¿O usted qué opina? Sí, definitivamente. Creo que todo Colombia está mirando el momento, está mirando la reunión, está viendo qué puede pasar en la relación bilateral con Estados Unidos. Creo que la gran mayoría de colombianos entiende que la relación con Estados Unidos es muy importante para Colombia en muchas áreas, en muchos temas, en muchos campos, para muchos sectores. Pero también hay que entender que Gustavo Petro ha construido una especie de narrativa, un discurso de cierta forma antiimperialista, como tratando de venderse como ese líder que tiene el valor, la capacidad de pararse frente al poder de Estados Unidos. Y eso puede tener ciertos réditos electorales en algunos sectores, no en la generalidad del público, pero en algunos sectores. Independientemente de lo que pase en la reunión, ténganlo por seguro que esto va a impactar en el ambiente electoral, en cómo se ve la agenda de política exterior, en qué dicen los candidatos, cómo responden los candidatos, tanto de gobierno como de oposición, frente a esta reunión. Pues muy bien, profesor. Y finalmente, muy rápidamente, el narcotráfico será un tema central que puede ofrecer Colombia. Colombia tiene una muy buena experiencia en la lucha contra el narcotráfico. La Armada Nacional, por ejemplo, ha realizado unas operaciones maravillosas en alta mar, persiguiendo a los narcotraficantes y se ha hecho bien.
creo que Colombia puede demostrar una muy buena experiencia en el campo de esta lucha, que es buena para Estados Unidos. Pues muchísimas gracias, muy amable, profesor Palma. Una conversación con el profesor Óscar Palma de la Universidad del Rosario, de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Feliz noche. A ustedes, feliz noche. Vamos a un cambio de tema. El presidente iraní Masoud Pezeshkian anunció la reanudación de conversaciones con Estados Unidos sobre su controvertido programa nuclear. Estas discusiones deberían empezar en la ciudad turca de Estambul el viernes 6 de febrero. La presión diplomática aumenta sobre Teherán después de la sangrienta represión de las recientes manifestaciones en el país persa. Y Trump sostuvo que sus barcos siguen en camino a la República Islámica. William Gassó nos cuenta más. El domingo, el líder supremo Ali Khamenei advertía de una posible guerra regional en caso de ataque estadounidense contra su país. Al día siguiente, el tono cambió en Teherán. El presidente iraní Masoud Pezeshkian pidió iniciar negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear. En esta etapa se han debatido diversos puntos y estamos revisando y ultimando los detalles de cada paso del proceso diplomático, que esperamos concluir en los próximos días. Esto concierne al método y al entorno de trabajo. La primera aproximación debería celebrarse el próximo viernes en Estambul entre el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Washington acusa a Teherán de seguir enriqueciendo uranio para desarrollar un programa nuclear militar, acusaciones que Irán siempre ha rechazado, insistiendo en que su programa nuclear se limita al ámbito civil. Por su lado, Donald Trump sigue manejando la situación alternando entre amenazas militares y apoyo a las negociaciones. Tenemos los buques más grandes y poderosos del mundo allí, muy cerca. En un par de días, con suerte, llegaremos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, entonces descubriremos si tenía razón o no. Sin embargo, en las calles de Teherán sigue vivo el recuerdo de la Guerra de los 12 días, en junio del año pasado, con bombardeos contra la capital iraní. Algunos habitantes temen una nueva intervención exterior. No quiero que los extranjeros resuelvan nuestros problemas. Preferiría que la gente de nuestro país ya los hubiera resuelto. Un ataque estadounidense sigue siendo probable. Países como Francia han llamado a Irán a aceptar un acuerdo con Estados Unidos para evitar una escalada en el conflicto. Y en Italia entró en vigor una nueva medida para controlar las aglomeraciones de turistas en la Fontana de Trevi, el monumento más visitado de Roma después del Coliseo. La iniciativa contempla el pago de 2 euros para acceder al recinto interior del monumento y no afecta a los residentes. Nuestra corresponsal en Italia, Irene Savio, nos amplía. Nos encontramos delante de la Fontana de Trevi, uno de los monumentos más icónicos de Roma, una joya del barroco que visitan 10 millones de personas al año. Pero desde este lunes, los turistas que quieren acceder al recinto interior y tirar su moneda tienen que pagar 2 euros. Me parece un mal necesario. Ahora veamos cómo funciona en verano, cuando haya mucha más gente. Como turista, mi opinión es que está bien, no me molesta pagar 2 euros para disfrutar de esta belleza. El ayuntamiento lo justifica como una forma de poner en valor este patrimonio cultural y también evitar la masificación, ya que además el dinero recaudado se reinvertirá en la costosa manutención del monumento. Sin embargo, y aunque los residentes de Roma no tienen que pagar, algunas asociaciones de consumidores y ciudadanos critican la medida. No capisco perché un monumento del genere debba essere. No entiendo por qué un monumento de este tipo tenga que ser pago. No me parece justo. La fuente es de todos. Soy de Nápoles y sería como si pidiéramos que la gente pagara por ver el mar o nuestras maravillas. Mare o per vedere le nostre meraviglie. Este centro histórico tiene milenios de antigüedad, por lo que son necesarias más intervenciones para lograr un equilibrio y favorecer el regreso de sus residentes. La medida también implica horarios. El acceso al recinto será de pago durante el día, pero gratuito para todos a partir de las 10 de la noche. El ayuntamiento planea recaudar al menos 6 millones de euros con la iniciativa. La incógnita es si también servirá para regular el turismo de masas. Y ahora llegan las noticias del deporte.
Con Luis Méndez para repasar estos acontecimientos más importantes para los interesados en todo lo que tiene que ver con los atletas. Luis, un saludo nuevamente para ti. Muchísimas gracias, Ángela. Y esta noche con una bien interesante desde Arabia Saudita y fútbol. Así es, vamos a comenzar con el triunfo del Al-Nassr, el club donde juega el portugués Cristiano Ronaldo, que venció al Al-Riyad como visitante. El Club del Sol, uno de los tantos apodos que recibe el Al-Nassr, venció a su rival con marcador de 1-0. El único tanto fue obra del senegalés Sadio Mané, quien aprovechó una asistencia del portugués Joao Félix y sin dejar caer la pelota sacó este remate de pierna derecha para el único tanto del partido. Es el cuarto gol del campeón africano en lo que va de la Liga de Arabia Saudita. Con este resultado, el conjunto Al-Nassr se ubica segundo en la tabla con 46 unidades, una menos que el Al-Hilal. Pero en este partido no estuvo presente Cristiano Ronaldo y desde Portugal diversos medios manifiestan que la decisión fue del propio jugador, quien está descontento por la manera en la que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, que gestiona este conjunto, está dirigiendo los destinos del mismo en comparación con sus rivales que también son gestionados por este fondo. Ronaldo, cuyo club no ha podido ganar la Liga Saudita desde su llegada, ha señalado que no se han producido las contrataciones necesarias. Algunos fanáticos expresaron su apoyo a la posición del jugador. Lo apoyamos, es lo que hace un buen líder. Si no hubiera tomado esa medida, los problemas con la gestión del fondo y la dirección del club no se habrían abordado. Lo que hizo ayudará a resolver los problemas relacionados con la gestión del fondo. Esto es una forma de protesta y lo apoyamos como líder. Apoyamos a Cristiano y le decimos, siga adelante, estamos contigo. Pero Ángela, en otras notas desde Arabia Saudita, el Al-Hilal, el actual líder del torneo, anunció la contratación del francés Karim Benzema procedente del Al-Ittihad, al que llegó tras salir del Real Madrid. El delantero francés de 38 años llega después de haber marcado 54 goles y repartido 17 asistencias tras disputar 83 partidos. Bueno, pues así está la cosa por ese lado, pero además tenemos noticias del fútbol europeo. Le vamos a dar una mirada al cierre en las principales ligas europeas. Así es, seguimos entonces en este caso para hablar de el Casapía en lo que respecta a la Liga Portuguesa, que sorprendió al Porto tras imponerse con marcador de 2-1. Fue la primera derrota del Porto en la temporada tras 20 partidos en este conjunto. El español Gaisca Larrazábal abrió la cuenta para Casapía al aparecer como un fantasma tras un centro de Jeremy Livoland a los 12 minutos. Más adelante, los locales ampliarían con este gol en contra de Thiago Silva, quien intentó despejar un tiro libre cobrado por el también brasileño Cassiano. El neerlandés dominicano Pablo Rosario anotaría el descuento para el Porto a los 46 minutos. En otros resultados, el Braga superó al ABC 4-0. Por la Liga de España, Mallorca venció a Sevilla 4-1. El Sunderland se impuso 3-0 al Burnley, esto por la Premier League, y por la Serie A de Italia, Udinese se impuso 1-0 a la Roma. Bueno, vamos ahora al Australian Open. Continúan las reacciones después de la victoria de Carlitos Alcaraz. Así es, y es que el español posó junto a su trofeo del primer Grand Slam del año en las inmediaciones del Jardín Botánico de Melbourne. Tras el título alcanzado luego de vencer en la final a Novak Djokovic, se convirtió en el tenista más joven que logra alzar al menos una vez uno de los 4 grandes torneos. El jugador, que nació en Murcia, destacó la importancia de haber ganado este torneo y precisamente ante el ex número 1 Novak Djokovic. También indicó que se hará un tatuaje para recordar por siempre el momento. Sé que será un canguro, aún no sé dónde. Creo que lo estoy pensando en la pierna, pero no sé cuál. Sí, en la pantorrilla. Así que no sé si será en la derecha o en la izquierda, pero creo que tengo que hacer algo grande para recordar este gran momento. Pero este lunes, los organizadores del ATP de Rotterdam anunciaron que el español y actual campeón del torneo no estará presente, alegando que tras el esfuerzo realizado en Australia necesita más tiempo para volver a la acción. Bueno, Luis, y de Rivaquina no me contaste nada.
de Rivaquina. Ella ganó el sábado, pero todavía no, bueno, por lo menos hoy no se tomó esa foto que solemos ver cuando los campeones se la toman. Ella lo hizo en el día de ayer. Muy bien, Luis. Bueno, entonces sigamos con notas del tenis, pero esta vez resultados desde Abu Dhabi. Por supuesto que sí, porque en esa ciudad se está disputando el WTA 500 y en uno de los partidos la filipina Alexandra Yala superó en 2 sets a la turca Zeynep Sonmez. La joven filipina semifinalista del Abierto de Miami el año pasado dejó parciales de 6-4 y 6-3 en 1 hora y 29 minutos de acción. Si bien su rival turca no se la puso fácil a lo largo del compromiso, tampoco Yala dejó sus mejores números en el encuentro, pero aún así pudo reponerse a la adversidad para quedarse con el triunfo. En su próxima presentación se estará midiendo a Alexandra Sasnovich, quien superó en 3 sets a la española Paula Badosa. En otros resultados de la jornada, la ucraniana Dayana Jamtreska venció 6-2, 7-5 a la brasileña Beatriz Haddad Maya. La británica Sonay Cartal superó 6-3, 7-6 a la española Cristina Buxa. Bueno, pobre Badosa, pobre Maya, pero bueno, así son los deportes. Muchas gracias, Luis. A ti, Ángela, un placer. Feliz noche. Vamos ahora a las noticias de la economía. Daniela Blandón está ya aquí en el estudio de France 24 para hablarnos de uno de los temas más importantes de esta jornada en su materia. Dani, gracias y buenas noches. Muy buenas noches, Ángela, y un feliz lunes. Vamos a comenzar con Francia, que por fin tiene presupuesto para 2026, un tema muy para comenzar la semana. Claro que sí, además que esto no fue con la aprobación de la Asamblea Nacional, sino por decreto prácticamente, por un derecho constitucional que utiliza el gobierno y con mociones de confianza fallidas. Así el país logra una relativa estabilidad para un débil gobierno con minoría parlamentaria. Este proyecto pretende reducir el déficit presupuestario al 5% del Producto Interno Bruto este año. El año pasado había sido del 5,4% y la Unión Europea lo quiere en 3%. Bueno, ¿qué contiene este proyecto? Bueno, extiende algunos sobrecargos a las empresas, aquellas con una facturación superior a los 1.000 millones de euros, aunque excluye a las medianas este año. También renueva un gravamen que había sobre las rentas altas que afectará a unos 20.000 contribuyentes. También introduce un impuesto del 20% sobre los activos pertenecientes a holdings familiares que no se utilicen con fines comerciales. Esto quiere decir los caballos de carreras, los yates y los aviones privados. También mantiene la desgravación del 10% para jubilados sobre sus pensiones y agrega un impuesto de 2 euros sobre las compras de productos pequeños procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. Con esto lo que busca es combatir la afluencia de importaciones chinas baratas. Pero eso no fue del total agrado de algunos legisladores. Tenemos un profundo desacuerdo con la filosofía que impulsa las políticas del presidente Emmanuel Macron, una política de endeudamiento que lastra el empleo, el servicio público y a los menos privilegiados, a la vez que protege a los más valiosos y beneficia a las grandes empresas. El presupuesto de 2026 no es una excepción. Claro que este no fue un camino nada fácil tampoco para el gobierno de Le Cornu. Sí, no lo fue, Ángela, porque las negociaciones presupuestarias han consumido a la clase política francesa durante casi 2 años. Recordemos que las elecciones anticipadas del 2024 del presidente Emmanuel Macron pues dieron como resultado un parlamento sin una mayoría clara. Por eso, el aval de la iniciativa implicó varias mociones de confianza sin éxito contra el primer ministro Sébastien Lecornu, quien defendió su postura. ¿Han leído siquiera este presupuesto tal como lo presentamos a la Asamblea Nacional con este compromiso de responsabilidad? ¿Por qué enumeran argumentos completamente falsos, cifras completamente inventadas para respaldar su argumento? Además, comentaristas, escritores y periodistas deberían ser mucho más cautelosos, porque cuando, por un lado, Agrupación Nacional afirma que este presupuesto es socialista y por otro, Francia Insumisa dice que es de Agrupación Nacional, claramente sugiere algo sospechoso y que hay otra mentira y engaño en juego. Ahora, acá es importante decir que este enorme agujero en las finanzas públicas hace cada vez más urgente el ajuste del cinturón francés y los primeros ministros de Macron han hecho uso de ese llamado artículo 49.3 de la Constitución, que se usa desde 1958 y que pasa al presupuesto sin necesidad del aval legislativo. Elisabeth Borne
la recordamos acá bastante, llegó a usarla en 23 ocasiones y las negociaciones ya le han costado el puesto a 2 primeros ministros, Le Cornu, quien renunció, y Michel Barnier, quien ha sido el único en la historia que pierde una moción de confianza por este motivo. Bueno, y con esto damos por cerrado el tema de Francia, pero ahora vamos a hablar del acuerdo entre Estados Unidos e India. Pues poco después de haber firmado un pacto con la Unión Europea que liberó de una gran mayoría de impuestos a las dos partes, ahora Nueva Delhi anuncia un acuerdo con Estados Unidos. El petróleo fue clave en esta negociación que llevará el arancel estadounidense a la cuarta economía del mundo de un 50% a un 18%, como lo vemos a continuación. Fumata blanca entre Washington y Nueva Delhi por una llamada telefónica. Trump y Modi sellaron meses de tensión desde que el estadounidense impuso en agosto unos aranceles del 50% al país de Asia Meridional. Ahora el binomio Modi-Trump es sinónimo de gran amistad, según el jefe de la Casa Blanca. Relación que se explica por la decisión de Nueva Delhi de soltarle la mano al Kremlin. Acordó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más de Estados Unidos y potencialmente de Venezuela. Según su solicitud con efecto inmediato, acordamos un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India por el cual Estados Unidos aplicará un arancel recíproco reducido, bajándolo del 25 al 18%. El primer ministro también se comprometió a comprar productos estadounidenses a un nivel mucho más alto, además de 500.000 millones de dólares en energía, tecnología, agricultura, carbón y muchos otros productos estadounidenses. El primer ministro también se comprometió a comprar productos estadounidenses a un nivel mucho más alto, además de 500.000 millones de dólares en energía, tecnología, agricultura, carbón y muchos otros productos. El primer ministro indio, además de replicar los mismos detalles, alabó la figura que se sienta en el despacho oval. El liderazgo del presidente Trump es vital para la paz, la estabilidad y la prosperidad mundiales. La India apoya plenamente sus esfuerzos en pro de la paz. Espero con interés trabajar estrechamente con él para llevar nuestra asociación a cotas sin precedentes. Paz y amistad entre ambos presidentes que llegó a uno de sus peores momentos cuando Modi le dio la mano a Vladimir Putin hace tan solo 2 meses. Un acto que según los analistas fue más simbólico que práctico y donde Putin quiso asegurar la exportación ininterrumpida de crudo, algo que Trump interrumpió este lunes por la mañana con una llamada. Vamos ahora a los indicadores de esta jornada. Pues Ángela, los metales siguen protagonizando. Los precios del oro y de la plata se están recuperando levemente después de un desplome que frenó varias jornadas consecutivas de récords históricos. El mercado reaccionó a la inversa cuando conoció que Kevin Warsh podría ser el próximo jefe de la Reserva Federal y vemos como el oro está en $4.745 por onza cuando llegó a estar en casi $5.600 a finales de la semana pasada. En América Latina, Argentina cayó. Justo este lunes se conoció la renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto de Estadística y Censos tras 6 años en su puesto. Lo curioso de toda esta situación es que él deja su cargo días antes de que el organismo presente los resultados de un nuevo método de medición de la inflación que comenzó a aplicarse en enero de este año y cuyos primeros resultados se conocieron o se van a conocer el próximo 10 de febrero. Muy bien, Dani. Y para el cierre, tu cifra de este día. 7,4% cayeron las acciones de Disney este lunes hasta poco más de $104. La empresa superó las expectativas en ganancias trimestrales, eso sí, eso lo aplaude mucho el mercado normalmente, pero los inversionistas castigaron la disminución de visitantes internacionales a sus parques temáticos en Estados Unidos y también la caída de los resultados de su división de entretenimiento que incluye la producción de películas y su servicio de video en streaming. Ahora lo vamos a ver con cifras. Mientras el gasto turístico mundial creció casi un 7% el año pasado, según la industria, Disney en Estados Unidos tuvo un descenso del 6% en visitantes extranjeros. Hay analistas que dicen que las preocupaciones como por ejemplo las políticas antiinmigratorias de la primera economía del mundo desviaron a los viajeros a otros destinos como España, Francia o Japón, que sí tuvieron muy buenas cifras el año pasado. Pues tiene todo el sentido del mundo, Dani. Claro que sí, no vale la pena tampoco arriesgarse a solicitar una visa y llegar de pronto a este país a que lo devuelvan al país de origen. Bueno, muchísimas gracias a ti por todos estos datos que son muy valiosos y hay que darlos. Que tengas una feliz noche. Claro que sí, Ángel, aquí nos vemos después. Dicho esto, vamos a una pausa, ya regresamos con más noticias.